Es una alegría estar con ustedes en este día porque vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Hoy aprenderemos una nueva forma de encontrarle sentido a la lectura de la palabra de Dios. Pues ahora recibirás 3 consejos y 4 actividades importantes para que le encuentres más gusto al estudio de la palabra de Dios. Seguimos con el capítulo ¿Cómo darle significado al estudio de la Biblia? Y ahora aprenderemos cómo darle sabor al estudio de la Biblia. Presta mucha atención. Muy bien. Introdúcete en el mundo bíblico y sus personajes. Lo primero que tú necesitas entender es que otra de las maneras como la Biblia puede cobrar más significado para ti es introducirte en el mundo bíblico. Mira, esta es una acción que estimula el estudio de la misma. ¡Qué maravilla! Introdúcete en el mundo bíblico y en sus personajes. ¿Cómo hacerlo? Aquí viene. Primer consejo. Comienza leyendo las historias bíblicas. Esto es muy importante. Sabes, en cada historia de la Biblia nosotros encontramos fascinantes eventos, acontecimientos. Y nosotros tenemos que empezar leyendo esas historias que cambiaron muchas vidas, de aquellos personajes que terminan por su historia, las circunstancias en las cuales ellos vivieron, terminan siendo más conocidos tanto por los niños como por los jóvenes y los adultos. Así que este primer consejo es importante. Comienza leyendo las historias bíblicas. Pero, ¿cómo se hace esto? Pregunta muy importante. ¿Cómo hacerlo? De esta manera. Empieza, por ejemplo, leyendo las historias bíblicas de personajes que sobresalen. Hay tantas historias como las de David, José, Abraham, Pablo, Pedro, Esther, Raquel, María y tantos otros que nos dan lecciones importantes de valor, de coraje, de entrega, de victoria, esa satisfacción de lograr el éxito, la prosperidad al fin de sus luchas. Así que lee la historia una y otra vez. Si no las entendiste en la versión que estás leyendo, entonces busca una versión más moderna. Generalmente tenemos las versiones antiguas a nuestro alcance, pero también están las versiones actualizadas. Pero léete una buena versión actualizada, porque hay versiones que ya escapan mucho del sentido original del texto. Así que lee versiones actualizadas como la Reina Valera contemporánea u otras. Pero ten la seguridad de que has entendido la historia correctamente. Lee varias veces esa historia. Compara con una y otra versión y entenderás mejor. Sigue leyendo hasta que tengas la seguridad que has entendido esa historia correctamente. ¿Está bien? Ahora, después de leer una y otra vez las historias de los personajes bíblicos con lecciones impresionantes para ese tiempo como para nuestros días, tienes que introducirte con la imaginación en un paseo turístico por el mundo de aquellos días. Este es nuestro segundo y gran consejo. Introdúcete imaginariamente en un paseo turístico por el mundo de esos días.
¿Cómo así? Mira, introdúcete con la imaginación en el mundo de aquellos días. Haz de cuenta que tú eres un observador que acompaña la historia. Imagínate tú observando en ese momento los acontecimientos históricos. Imagina la ropa de los personajes, como los que vemos aquí en este retrato artístico de la historia de la Babilonia de Nabucodonosor. El libro de Daniel es un libro que habla mucho de Babilonia. Y no solo Daniel, habla el profeta Isaías, el profeta Jeremías. ¿Y cómo puedes encontrarle sentido a la lectura de la Biblia leyendo las profecías? Pues también le encuentras sentido porque allí hay lindas historias y acontecimientos, tanto de imperios como de personajes. En Babilonia se han desarrollado historias muy impresionantes, tanto con el rey pagano que se convirtió, Nabucodonosor, como con los jovencitos y adolescentes que fueron llevados cautivos, estos príncipes que tuvieron pruebas enormes, y estos muchachitos, príncipes llevados cautivos de Jerusalén a Babilonia, llegaron a ser ministros en la corte del rey Nabucodonosor. ¿Tú te imaginas? Este es un retrato artístico de los acontecimientos de ese tiempo. Mira los personajes, mira su ropa. Imagínate el rostro de ellos, el ejército, los caballos de guerra, los carruajes jalados por caballos, las costumbres de aquellos tiempos, la música, los paisajes. Esta era la Babilonia antigua. Entonces, recuerda, introdúcete imaginando el mundo de esos días. ¿Está bien? Para eso, piensa en los detalles de ese tiempo, el estilo de vida que llevaban, las costumbres. Esta acción es estimulante y le da un nuevo significado a la lectura de la Biblia. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Pues cuando tú te imaginas en esos personajes y te introduces en ese tiempo, pues el gusto por el estudio de la Biblia va a tener más sabor, más dulzura, y vas a querer leer más y más la historia, los personajes, hasta las profecías. Porque las profecías son acontecimientos predichos que ocurrieron a través de la historia. Y hay muchas profecías que van a cumplirse en este tiempo que estamos viviendo, el tiempo del fin. Mira, esta es otra reconstrucción artística de los jardines colgantes que el rey Nabucodonosor construyó en honor a su reina. ¡Qué hermoso! Imagínate. Y esta es una reconstrucción basada en en evidencias arqueológicas. Mira, no es solo un deber cristiano que es necesario cumplir el estudio de la Biblia, sino es una aventura, un paseo turístico por las tierras y los tiempos de aquellos personajes cuyas vidas te inspiran. ¿Entiendes? No leas la Biblia tan solo como un deber cristiano que hay que cumplir, una obligación. Si no, no voy a sentirme bien en el día, me voy a sentir sin Dios. Tienes que leer las Sagradas Escrituras para vivir una aventura con los acontecimientos históricos de ese tiempo. Te debes dar un paseo turístico por esas tierras y los tiempos de estos personajes bíblicos. Entonces tendrá mayor sentido la lectura de la Biblia y encontrarás respuestas a muchas preguntas y sobre todo respuestas a los dramas que estás viviendo. ¿Entiendes? Dios te hablará por medio de su palabra cuanto más leas, cuanto más medites en ella.
Y cuando Dios guarda silencio, lo hace porque espera que sigas leyendo y meditando hasta que aprendas a escuchar su voz hablándote por su palabra. Vamos al tercer y último consejo. Colócate en el lugar de los personajes bíblicos. Esto es muy importante. Pon tu nombre allí. Colócate a ti mismo en el lugar del personaje bíblico que más te impresiona. Mira, mientras caminas por los lugares bíblicos a través de la imaginación y de la lectura de las historias de aquellos personajes, colócate en el lugar de aquellos hombres y mujeres. Cuando leas la historia de Abraham, mira, aquí está Abraham. Tú eres aquel hombre que un día recibió de Dios el desafío de salir de su tierra hacia una tierra que no conocías. Colócate en el lugar de Abraham y piensa en el desafío que Dios le dio a Abraham, pero ahora piensa como un desafío que Dios te está dando a ti. Ponte en el lugar de este personaje. Ahora imagínate esta gran prueba. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué tal aventura? Salir, dejar tu familia, todo, la comodidad de tu casa e ir sin saber a dónde, por donde Dios te guíe. Solo depender y confiar de Dios. ¡Qué tremenda aventura! Ponte a pensar en ese personaje. Colócate en el lugar de él y haz como que el desafío fue para ti. Imagina cómo te sentirías tú en la situación del patriarca Abraham. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué harías delante del mismo desafío? Enseguida piensa, si hoy Dios te está presentando un desafío parecido, ¿y cómo estás respondiendo? ¿Te das cuenta? ¿Cómo vas desde entender el mensaje llamado para este personaje a entender el mensaje y el llamado que Dios tiene para ti ahora, en la actualidad, en tu situación, en las circunstancias que estás viviendo? Es así como aprendes a escuchar la voluntad de Dios a través de su palabra. Aprendes a escuchar al Señor hablándote por las sagradas escrituras. Ahora entonces la Biblia, estudiarla, leerla, tiene sentido y cobra gran significado para ti y para tu familia. Al leer la historia de Esther, tú eres aquella joven valerosa que tuvo conciencia de su misión y no se atemorizó delante de los peligros que involucraba el cumplimiento de esa tarea, de esa misión. Al leer la historia de Sansón, tú eres ese joven que desperdició la oportunidad de liberar al pueblo de Dios de las manos de los filisteos. Cuando te colocas en el lugar de ese personaje, tú eres aquella persona que Dios está llamando. Imagínate ver a Esther yendo al palacio, arriesgando su vida porque no podía ingresar la reina cuando el rey estaba en sesión hacia su palacio sin haber sido invitada o llamada por el rey. Si el rey no extendía su cetro, la reina moriría. Ella interrumpió, ingresó al palacio sin haber sido convidada y el rey con un acto de misericordia extendió su cetro. Ella tocó el cetro, fue liberada. Primer acto de salvación. Segundo, lo hizo para declarar una guerra que Naamán, uno de los principales del rey Asuero, había tramado para destruir, asesinar en un solo día a muchos judíos, sobre todo a los que estaban en ese lugar. Pero mira lo que hace la reina Esther. Salvó a su pueblo con un acto de valor. ¿Harías tú lo mismo? Pues si te colocas en el personaje de Esther, tú te vas a preguntar, ¿haría yo lo mismo que hizo Esther? ¿Arriesgaría mi vida? Ahora colócate en el lugar de Sansón y te imaginas
Sansón tuvo la oportunidad de liberar al pueblo de Dios de los filisteos. Y si te colocas en lugar de Sansón, tú vas a pensar y dirías, pero ¿qué oportunidades Dios me está dando ahora a mí para liberar a mi tío, a mi tía, a mi primo, a mi prima de la mano de Satanás, de las garras del enemigo, de la perdición? ¿Qué oportunidades me está dando Dios? Y como Sansón estoy huyendo. Y cuando ya la vida se me va a ir, cuando viene una enfermedad, cuando el COVID llega a mi vida, o cuando me detectaron cáncer, ahora sí como Sansón, le pido una última oportunidad, Señor, aunque muera. Sansón le dijo, Señor, déjame morir aquí con los filisteos, pero déjame destruirlos, cumplir mi misión, aunque ya es tarde, aunque eso signifique que yo también muera con ellos. Y Dios le permitió, y allí Sansón, siendo objeto de burla, había sido quitado los ojos de su rostro, siendo objeto de burla, un hombre debilucho, cuando era aquel gran Sansón que luchaba y mataba miles de filisteos él solo. Imagínate aquella ocasión matando con una quijada de burro. Yo siempre cuando leía esta historia de niño me ponía a pensar en Sansón, una quijada de burro. Y recuerdo cuando mi padre me llevaba al campo a buscar el ganado que él criaba junto con otros campesinos, otros ganaderos, en un lugar de nuestra tierra que fue declarado reserva del Perú. Y allí se cría el ganado suelto, libre. Y ese ganado es arisco, ese ganado es bravo. Y pues es un ganado que vive en el monte, nadie lo ordeña, nadie lo caza, solo lo cazamos cuando son pequeños para curarlos, para que no le haga daño la mosca, el gusano, curarle de alguna enfermedad, y luego para poner la marca y la señal y la marca que indican que tú eres el dueño. Y recuerdo cuando íbamos a buscar el ganado allí, que criaba mi padre, los becerros que las vacas habían parido y estaban enfermos o con la mosca que había puesto allí sus huevos y ahora estaba con gusano. Entonces teníamos que curar esos becerros. Y cuando los buscábamos, recuerdo que encontré una vez un esqueleto de burro, de asno. Y recuerdo los huesos de las costillas y la quijada. Y cuando leía la historia de Sansón, mi mente iba hacia esa quijada de burro que yo también había visto, de aquel burrico muerto en medio del campo, de la naturaleza. Y yo me imaginaba cogiendo esa quijada de burro y como Sansón agarrando a los filisteos, ¿no? Felizmente que en mi tiempo no había filisteos. Pero te imaginas, yo recuerdo que así me imaginaba cuando era niño. Pero este Sansón tuvo la gran oportunidad y después murió. Pero murió cumpliendo, aunque tarde, una misión que había sido encomendada a tiempo por el Señor. Destruyó las columnas, Dios le devolvió la fuerza y con esa fuerza sobrehumana destruyó aquel teatrín donde murieron más de 3,000 filisteos y eran los principales, los gobernantes, que celebraban la derrota de Sansón, pero allí murieron. Pero ¿cuántas personas pueden perderse porque tú no estás compartiendo la palabra de Dios? Tienes la oportunidad de liberar a tu familia, a tus seres queridos de las garras del enemigo, de la perdición. No estás haciéndolo, no compartes la palabra con ellos, no oras con ellos, no estudias la Biblia, no le enseñas lo que estás aprendiendo ahora, a encontrarle sentido al estudio de la Biblia y aprendiendo a vivir en compañerismo todo el día con Dios a través de la oración. Todo eso hemos estado aprendiendo estas madrugadas y eso lograremos durante estas 40 madrugadas. Hoy estamos ya en el día 27. ¿Te imaginas qué linda lección que estamos aprendiendo hoy? Mira, a leer la historia de María Magdalena, la historia de Judas, de Pedro, de David, colócate en el lugar de cada uno de ellos e intenta vivir los momentos cruciales de sus vidas. ¿Tú te imaginas a Pedro negando a Jesús 3 veces? Ese Pedro que dijo, yo nunca te voy a dejar, Señor Jesús. No vamos a dejar
que los enemigos te tomen prisionero. Imagínate a ese Pedro. Ahora, mira a María. Cuando tú ves a Pedro, dices, yo también soy como Pedro, un hombre impulsivo, un hombre iracundo, de rápido accionar, un hombre de acción inmediata, que no mide ni las consecuencias de sus palabras o sus hechos, pero ya está actuando. Mas yo quiero ser como ese Pedro, que después fue transformado, amó tanto a Jesús que estuvo dispuesto a dar su vida por causa de la predicación de Jesucristo, del Evangelio, con tal de rescatar muchas almas de las garras del enemigo para traerlas a Jesús. Colócate en el lugar de cada uno de estos personajes e intenta vivir esos momentos especiales. Pero recuerda, ten cuidado. No hagas como algunos que al leer la historia de Daniel y de Esther dicen que son ellos, pero al leer la historia de Judas o de María Magdalena apuntan a otros hermanos para acusar a otros. Cuando leen la historia de ese fiel Daniel, de ese fiel José, ya sé como José, pero cuando leen la historia de María Magdalena, la historia de Judas, no, esa hermana se parece a María Magdalena, ese hermano se parece a Judas, pero yo no. No hagas eso, te engañas. ¿Cuántas veces ha pasado por tu mente este sentimiento de culpa? A tal punto de llegar a decir, ya no quisiera vivir más. Mejor quisiera dormir y no despertarme. No puedo, sigo cayendo en la misma debilidad. Yo no sirvo para ser un cristiano. Imagínate. O como María Magdalena, cuántas veces caes y sigues cayendo y el Señor te sigue extendiendo su mano. No apuntes a otros con estos personajes. Identifícate tú mismo como ellos también, ¿sí? Porque puedes estar pasando por sentimientos similares. Judas tuvo el deseo de suicidarse y lo hizo. Y es probable que alguno de ustedes también haya pasado por esos momentos o pensamientos de acabar con la vida. Es que el sentimiento de culpa, el resentimiento, la falta de sentido a la vida por falta de Cristo puede llevar al ser humano a esa situación. Ahora, ponte en el lugar y aprende de ellos. Para terminar, 4 actividades que hay que realizar hoy. 4 actividades para el día de hoy. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, siguiendo siempre tu plan de lectura diario de la Biblia, lee el pasaje correspondiente al día de hoy. ¿Cuál es el plan que has establecido? Recuerda que todos hemos dicho en estudios anteriores, tenemos que tener un plan específico, organizarnos, disciplinarnos, un plan de lectura de la Biblia. ¿Vas a leer un capítulo diario de la Biblia? Pues si vas a leer un capítulo diario de la Biblia, sigue ese plan. Y si vas a leer la lección de escuela sabática, la guía de estudio de la Biblia, que corresponde al día de hoy, pues coge ese pasaje que has separado. ¿Y qué vas a hacer? En segundo lugar, léelo una y otra vez hasta comprender de la mejor manera ese acontecimiento, ese pasaje, ese texto. Puedes ayudarte con otra versión de la Biblia. Las versiones en lenguaje actual como la Reina Valera contemporánea o la versión internacional con una buena opción. ¿Está bien? 3. Introdúcete con la imaginación en el mundo de aquellos días. Colócate como un observador que acompaña la historia. Imagina todo lo que acontecía en esos días. Las personas, de qué color eran, cómo vestían, su ropa, sus sabores, el aire, la naturaleza, las voces, etc. Y en cuarto lugar, colócate en el lugar de los personajes bíblicos, esforzándote por entender sus emociones. Ponte, como comúnmente se dice, en los zapatos de ellos. Pregúntate, ¿qué hubieses hecho
¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo si estaría en ese lugar? Preguntas tan importantes que te ayudarán a encontrar sentido y sabor de la palabra de nuestro Dios. Realízalo.